Había una abuela de 72 años cuyo corazón estaba destrozado. Su nieta, una pequeña de apenas 9 años, luchaba contra una enfermedad terrible en los pulmones. Los médicos habían pronunciado palabras que ninguna abuela quiere escuchar: no hay mucho que podamos hacer. Cada noche, la anciana escuchaba la tos violenta de la niña atravesando las paredes de su humilde casa. Las medicinas ya no funcionaban, los tratamientos habían fallado, y la fiebre consumía aquel cuerpecito frágil. ¿Has sentido alguna vez que el mundo se derrumba bajo tus pies cuando alguien que amas está sufriendo? Esta abuela sintió que su alma se partía en dos cada vez que miraba los ojos cansados de su nieta. Durante semanas, la pequeña apenas podía respirar sin dolor. Su piel había perdido el color rosado de la infancia y se había vuelto pálida como la cera de las velas. Los doctores hablaban en susurros con la familia, bajando la mirada, sin atreverse a dar esperanzas. Pero aquella abuela, con sus rodillas débiles y sus manos temblorosas por la edad, no estaba dispuesta a rendirse. Una noche, arrodillada junto a su cama, recordó las palabras del Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 7, «Pedid y se os dará». Entonces tomó una decisión que cambiaría todo: rezaría a Santa Ángela de la Cruz durante 40 noches seguidas. ¿Cuántas veces has clamado al cielo cuando la medicina humana ya no tiene respuestas? La primera noche, la abuela se arrodilló con dificultad sobre el piso frío de su habitación. Sus huesos crujían, su espalda protestaba, pero su fe era más fuerte que cualquier dolor físico. Con las manos juntas y lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, suplicó: «Santa Ángela, salva a mi nieta». Afuera, la noche era oscura y silenciosa, pero dentro de su corazón ardía una llama de esperanza inquebrantable. Recordó que Santa Ángela de la Cruz había dedicado su vida a cuidar enfermos y abandonados, especialmente en las noches más oscuras. La abuela sabía que aquella Santa del Cielo, la Madre de los pobres, escuchaba el llanto de los desamparados. ¿Confías en que hay oídos celestiales que escuchan cada suspiro de tu alma atribulada? Pasaron 10 noches, y la niña seguía ardiendo en fiebre. 20 noches, y la tos no cesaba de atormentar su pequeño pecho. 30 noches, y los médicos movían la cabeza con tristeza, sin poder ofrecer consuelo. Algunos familiares le decían a la abuela: «Ya es hora de aceptar lo que viene». Pero ella, con una determinación que solo la fe puede dar, respondía: «No, el cielo no me ha abandonado». Cada noche, sin fallar ni una sola vez, se arrodillaba y repetía la misma súplica desesperada pero confiada. ¿Alguna vez has sentido que tu fe es lo único que te sostiene cuando todo lo demás se desmorona? La noche número 40 llegó como cualquier otra noche de agonía y esperanza. La abuela, exhausta pero fiel, se arrodilló una vez más con las rodillas doloridas sobre el suelo. Sus labios temblaban mientras pronunciaba la oración que había repetido durante 40 noches seguidas. «Santa Ángela de la Cruz, Madre de los pobres, no me abandones ahora», susurró con voz quebrada. Esa noche, algo en el aire parecía diferente, como si una presencia invisible llenara la habitación con paz. La abuela se durmió junto a la cama de su nieta, sin saber que el milagro estaba a punto de manifestarse. ¿Crees que Dios espera hasta el último momento para mostrarnos que nunca nos ha soltado de su mano? Cuando el sol comenzó a asomar por la ventana, la abuela despertó sobresaltada. Algo había cambiado en el ambiente de aquella habitación que olía a medicinas y sufrimiento. Se levantó rápidamente y tocó la frente de su nieta con manos temblorosas. Por primera vez en meses interminables, la piel de la pequeña estaba fresca, sin rastro de fiebre. La niña abrió los ojos lentamente y en lugar de la mirada apagada de siempre, había un brillo nuevo. «Abuela, tuve un sueño hermoso», susurró la pequeña con voz débil pero clara. ¿Has experimentado ese momento donde sientes que el cielo ha tocado la tierra con sus manos de misericordia? La abuela no podía creer lo que estaba presenciando ante sus ojos ancianos. La niña respiraba sin dolor, sin esa tos desgarradora que había sido su compañera constante durante tanto tiempo. Corrió a llamar a los familiares, tropezando con sus propios pies por la emoción y la incredulidad. «Vengan rápido, algo está pasando»,
gritaba con una mezcla de alegría y asombro en su voz. Los médicos fueron llamados de urgencia para examinar a la pequeña que había estado al borde de la muerte. Trajeron sus instrumentos, sus estetoscopios, sus aparatos modernos para medir lo que la ciencia puede medir. ¿Cuántas veces la ciencia humana se encuentra sin palabras ante lo que el cielo puede hacer? Los doctores revisaron los pulmones de la niña una y otra vez, confundidos por lo que encontraban. Las placas mostraban algo inexplicable. La enfermedad que había invadido los pulmones estaba retrocediendo. Uno de los médicos más experimentados murmuró: «Esto no tiene sentido médico, es imposible». Repitieron los exámenes 2 veces, 3 veces, buscando algún error en las máquinas o en las lecturas. Pero cada resultado confirmaba lo mismo: aquella niña desahuciada estaba mejorando de forma sobrenatural. La abuela, de pie en un rincón, lloraba en silencio con las manos entrelazadas sobre su pecho. ¿Crees que hay cosas que la medicina no puede explicar porque pertenecen al reino de lo divino? La niña contó su sueño mientras los adultos la rodeaban con ojos llenos de lágrimas. Vi a una mujer vestida de blanco con una luz muy brillante alrededor de ella, dijo la pequeña. Me sonrió y puso su mano sobre mi pecho, y el dolor desapareció como si nunca hubiera existido. Me dijo que no tuviera miedo, que mi abuela había orado con mucha fe y que yo iba a estar bien. La abuela sintió que sus piernas flaqueaban al escuchar aquellas palabras inocentes pero poderosas. Ella sabía en su corazón quién había visitado a su nieta en aquella noche número 40. ¿Alguna vez has sentido la presencia celestial de los santos que interceden por nosotros ante el trono de Dios? Los días siguientes fueron de transformación y asombro para toda la familia y los médicos. La niña recuperó su apetito, sus mejillas volvieron a tener color, y su risa infantil llenó nuevamente la casa. Los pulmones que habían estado destruidos por la enfermedad se sanaban con una velocidad que desafiaba toda lógica. Los especialistas no encontraban explicación científica y escribieron en el expediente: remisión espontánea inexplicable. Pero la abuela sabía la verdad: no había sido espontáneo, había sido respuesta a 40 noches de súplica fiel. Santa Ángela de la Cruz, la protectora de los enfermos y abandonados, había escuchado el clamor de una abuela desesperada. ¿Qué harías tú si recibieras un milagro que la ciencia no puede nombrar pero tu corazón reconoce como divino? 3 años han pasado desde aquella noche milagrosa que cambió la vida de toda la familia. La nieta, ahora con 12 años, corre y juega como cualquier niña sana de su edad. Los médicos la revisan cada año y quedan sorprendidos. No hay cicatrices, no hay secuelas, nada. Es como si aquella enfermedad terrible nunca hubiera existido en sus pulmones jóvenes y fuertes. La abuela, ahora con 75 años, cuenta su testimonio a quien quiera escuchar. Nunca perdí la fe, incluso cuando todos me decían que me preparara para lo peor, dice con voz firme. ¿Has pensado alguna vez que tu fe puede mover montañas cuando te aferras a ella con todo tu corazón? La historia de la abuela y su nieta se esparció por todo el vecindario como fuego que enciende esperanza. Muchas personas que estaban atravesando sus propias tragedias vinieron a escuchar el relato completo. La anciana les contaba con lágrimas de gratitud. Santa Ángela escuchó el llanto de esta abuela. Les mostraba la imagen de Santa Ángela de la Cruz que había acompañado sus 40 noches de oración. Algunos vecinos comenzaron a rezar también a la santa, buscando consuelo en sus propias tribulaciones. La casa de la abuela se convirtió en un lugar donde la fe se compartía como pan entre hambrientos. ¿Cuántas veces un testimonio de fe puede encender la esperanza en corazones que ya no creían en milagros? La nieta, aunque joven, comprende ahora algo profundo sobre la fe que su abuela demostró. Mi abuela no dejó de orar ni una sola noche, aunque yo empeoraba, dice la niña con admiración. En la escuela, cuando le preguntan qué quiere ser de grande, responde con convicción: quiero ayudar a los enfermos. Ha desarrollado una compasión especial por quienes sufren, como si el milagro hubiera dejado en ella una misión. La abuela la mira con ojos llenos de amor y reconoce en su nieta un propósito que viene del cielo. Juntas,
Visitan el hospital donde la pequeña estuvo internada y llevan palabras de esperanza a otros niños enfermos. ¿Crees que los milagros no solo sanan cuerpos sino que también despiertan almas para servir a otros? La Biblia dice en el Evangelio de Santiago capítulo 5, versículo 16, la oración del justo tiene mucho poder. La abuela vivió estas palabras con una fidelidad que desafió la desesperanza y la lógica humana. Cada noche de aquellas 40, eligió creer aunque no viera ningún cambio en la condición de su nieta. Su fe no dependía de resultados inmediatos sino de la confianza absoluta en la bondad celestial. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios y abre las puertas de la intercesión de los santos. Santa Ángela de la Cruz, que en vida dedicó sus noches a cuidar enfermos, continúa su misión desde el cielo. ¿Has aprendido que la verdadera fe no se mide por la ausencia de dudas sino por la decisión de seguir orando? Hoy, la abuela guarda un cuaderno donde escribe cada bendición que recibe después del milagro. Quiero que mis bisnietos sepan que Dios escucha, que los santos interceden, que nada es imposible, escribe con letra temblorosa. En las páginas de ese cuaderno hay nombres de personas que han sido tocadas por su testimonio. Hay historias de otros que comenzaron a orar con la misma fe inquebrantable que ella demostró. La anciana sabe que su vida ahora tiene un propósito mayor, ser testigo viviente del poder de la oración perseverante. Cada vez que abraza a su nieta sana, susurra una oración de gratitud a Santa Ángela de la Cruz. ¿Qué testimonio de fe estás escribiendo con tu vida para las generaciones que vendrán después de ti? La abuela recuerda con claridad perfecta aquellas noches de rodillas sobre el piso frío y duro. Sus familiares le suplicaban que orara sentada en una silla para no lastimar sus rodillas ancianas. Pero ella respondía, si Santa Ángela se arrodilló ante la cruz de Cristo, yo puedo arrodillarme por mi nieta. Había algo en ese acto de humildad física que expresaba la rendición total de su corazón al cielo. Cada noche, el dolor en sus rodillas le recordaba que estaba ofreciendo su sufrimiento como ofrenda. No era solo palabras lo que elevaba al cielo, era su cuerpo entero convertido en plegaria viviente. ¿Entiendes que a veces la oración más poderosa es aquella que nos cuesta algo de nosotros mismos? Los médicos que trataron a la niña jamás olvidarán este caso que desafió todo su conocimiento científico. Uno de ellos, que se declaraba escéptico de lo sobrenatural, admitió, aquí pasó algo que no puedo explicar. Guardó las placas de los pulmones de antes y después como evidencia de lo inexplicable que había presenciado. En conferencias médicas mencionaba el caso sin nombrar nombres, buscando alguna explicación racional que nunca llegaba. Pero en el fondo de su corazón, aquel doctor sabía que había sido testigo de algo más grande que la medicina. Años después, ese mismo médico comenzó a orar de nuevo, algo que no hacía desde su infancia. ¿Cuántas veces Dios usa los milagros no solo para sanar al enfermo sino también para despertar al incrédulo? La nieta ahora lleva siempre consigo una pequeña estampa de Santa Ángela de la Cruz en su mochila escolar. Sus compañeros de clase le preguntan quién es esa mujer de la imagen que guarda con tanto cariño. Ella cuenta su historia sin vergüenza, con la inocencia y convicción que solo los niños pueden tener. Ella le pidió a Dios que me sanara cuando los doctores dijeron que no había esperanza, explica con sencillez. Algunos niños escuchan con asombro, otros con escepticismo, pero todos recuerdan la historia que les contó. Las semillas de fe que la niña planta en corazones jóvenes crecerán cuando esos niños enfrenten sus propias tormentas. ¿Sabes que tu testimonio puede ser la luz que alguien necesita ver en su noche más oscura? La abuela ahora enseña a su nieta a orar con la misma fe perseverante que ella demostró. No importa si no ves resultados inmediatos, Dios siempre escucha y responde a su manera, le dice con ternura. Juntas rezan cada noche antes de dormir, agradeciendo por el milagro que transformó sus vidas para siempre. La anciana le explica que Santa Ángela de la Cruz dedicó su vida a los más necesitados y enfermos. Ella conoce el sufrimiento porque caminó entre los que sufren y los amó hasta el final, le cuenta a la niña. La pequeña escucha con atención y aprende que la santidad no es distancia sino cercanía con los quebrantados.
¿Has comprendido que los santos no son figuras lejanas sino amigos celestiales que entienden nuestro dolor? En el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesús enseñó que es necesario orar siempre sin desanimarse. La abuela encarnó esta enseñanza con una fidelidad que tocó el corazón del cielo durante 40 noches seguidas. No oró una vez y se rindió, no oró 10 veces y se cansó, sino que perseveró hasta el final. Su oración fue como el agua que golpea la roca, suave pero constante hasta que la roca se abre. El cielo no ignora las súplicas constantes de los corazones que no dejan de clamar con fe genuina. Santa Ángela de la Cruz intercedió ante Dios porque reconoció en aquella abuela el mismo amor sacrificial que ella vivió. ¿Estás dispuesto a orar no solo una vez sino 40, 50, 100 veces por lo que tu corazón anhela? La comunidad entera fue transformada por el testimonio vivo de aquella abuela y su nieta sanada. Personas que habían perdido la fe comenzaron a regresar a las iglesias buscando reconectar con el cielo. Otros que nunca habían conocido a Santa Ángela de la Cruz empezaron a investigar sobre su vida y su legado. Descubrieron que la santa había vivido en pobreza extrema para servir a los más abandonados de la sociedad. Aprendieron que dedicaba sus noches a visitar enfermos cuando nadie más quería acercarse a ellos por miedo o asco. La historia de la abuela resonaba perfectamente con la vida de Santa Ángela, amor que no se rinde jamás. ¿Has notado cómo los verdaderos milagros no solo cambian una vida sino que transforman comunidades enteras? La nieta ahora comprende el valor del sacrificio que su abuela hizo durante aquellas 40 noches de oración. Abuela, ¿no te dolían mucho las rodillas?, le pregunta con curiosidad infantil y gratitud en su voz. Sí, mi amor, pero el dolor en mis rodillas era nada comparado con el dolor de perderte, responde la anciana. Esa respuesta simple encierra una verdad profunda sobre el amor que está dispuesto a sufrir por el otro. La pequeña abraza a su abuela con fuerza, comprendiendo que fue amada con un amor que no mide costos. Ese abrazo entre generaciones es la imagen perfecta de lo que la fe produce, amor que salva y transforma. ¿Hay alguien en tu vida por quien estarías dispuesto a arrodillarte durante 40 noches sin importar el dolor? Los familiares que antes le pedían a la abuela que aceptara lo inevitable ahora piden perdón con lágrimas. Perdónanos por dudar, perdónanos por querer apagar tu esperanza, le dicen con voces quebradas por la emoción. La abuela los abraza a todos con misericordia y responde, no hay nada que perdonar, ustedes también sufrían. Esa capacidad de perdonar y no guardar rencor es otro fruto del milagro que recibió del cielo. Cuando alguien experimenta la misericordia divina, se vuelve capaz de dar misericordia a otros con generosidad. La familia entera ahora ora junta cada semana, agradeciendo por la segunda oportunidad que recibieron. ¿Sabes que los milagros no solo restauran cuerpos sino que también sanan relaciones rotas y corazones divididos? En las noches tranquilas, cuando la nieta ya está dormida, la abuela aún se arrodilla para orar. Ya no suplica por sanidad porque la sanidad llegó, pero ahora agradece con un corazón desbordante de gratitud. Gracias, Santa Ángela, por no abandonar a esta anciana que solo tenía fe y lágrimas para ofrecer, susurra. Sus oraciones ahora son por otras abuelas que están pasando por el mismo infierno que ella vivió. Pide que ellas también encuentren la fuerza para no rendirse, para seguir orando cuando todo parece perdido. La abuela se ha convertido en intercesora para otros, extendiendo la cadena de fe que recibió del cielo. ¿Crees que cuando recibes un milagro, tu misión es compartir esa esperanza con otros que aún están esperando el suyo? El Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 24 dice, todo lo que pidáis orando, creed que ya lo habéis recibido. La abuela creyó incluso cuando la fiebre no bajaba, incluso cuando los médicos movían la cabeza con tristeza. Su fe no dependía de lo que sus ojos veían, sino de lo que su corazón sabía sobre el carácter de Dios. Esa es la fe que atraviesa montañas, que abre cielos, que mueve la intercesión de los santos desde lo alto. Santa Ángela de la Cruz reconoció esa fe auténtica y llevó la súplica de la abuela directamente ante el trono divino. El milagro no fue solo la sanidad de la nieta, sino también la confirmación de que la oración perseverante nunca es en vano.
¿Estás dispuesto a creer en lo que no ves todavía, confiando en que el cielo está trabajando a tu favor? Hoy, la abuela guarda las placas médicas antiguas como recordatorio de lo que fue y lo que ya no es. Cuando mira esas imágenes de pulmones destruidos por la enfermedad, sus ojos se llenan de lágrimas de gratitud. Esto es lo que Santa Ángela transformó con su intercesión poderosa ante Dios, dice mostrándolas con manos temblorosas. Esas placas son más que papel médico, son testigos silenciosos de un milagro que la ciencia no puede negar. La abuela las muestra a quienes dudan, a quienes han perdido la esperanza, a quienes necesitan creer de nuevo. No predica largos sermones, simplemente muestra la evidencia y cuenta lo que sus rodillas y su fe lograron. ¿Qué evidencia del poder de Dios estás guardando en tu vida para mostrársela al mundo que necesita esperanza? La nieta ha prometido que cuando sea mayor visitará el lugar donde vivió Santa Ángela de la Cruz. Quiere conocer los sitios donde la santa caminó, donde sirvió a los pobres, donde amó a los olvidados. Quiero agradecerle en persona, dice la niña con inocencia, sin entender que los santos ya están con Dios. La abuela le explica con ternura, ella ya está en el cielo, mi amor, pero te escucha desde allí. Cada vez que oras, cada vez que ayudas a alguien que sufre, le estás agradeciendo de la mejor manera. La pequeña asiente con comprensión y desde entonces busca formas de servir a otros en su escuela y vecindario. ¿Entiendes que la gratitud más hermosa por un milagro recibido es convertirte en milagro para otra persona? Muchas personas que escuchan esta historia preguntan, ¿por qué a ella sí y a mí no? La abuela responde con sabiduría ganada en 40 noches de súplica, no conozco los tiempos de Dios. Pero sí sé que Él nunca ignora el llanto sincero de un corazón que clama con fe verdadera. A veces la respuesta es sanidad, a veces es fortaleza para atravesar el valle, pero siempre hay respuesta. Su testimonio no promete fórmulas mágicas sino invita a la confianza absoluta en la bondad divina. Santa Ángela de la Cruz intercede por todos los que sufren, especialmente por los más vulnerables y abandonados. ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios tiene un plan incluso cuando la respuesta no llega como esperabas? El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 13 dice, «Todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré». La abuela pidió en el nombre de Jesús, con la intercesión de Santa Ángela, y el cielo respondió poderosamente. Su historia no es de magia religiosa sino de fe auténtica que se aferra a las promesas divinas sin soltarlas. Cada persona que escucha este testimonio enfrenta una decisión, creer que los milagros todavía suceden o cerrar el corazón. Los que eligen creer descubren que la oración perseverante abre puertas que parecían cerradas para siempre. Los que eligen dudar se pierden la oportunidad de experimentar la intervención celestial en sus propias vidas. ¿De qué lado de esa decisión te encuentras hoy? ¿Del lado de la fe que se atreve a pedir o del escepticismo que te paraliza? La abuela, ahora con 75 años y su nieta sana corriendo a su lado, ha encontrado su propósito final. Mi vida no es mía, es un testimonio viviente de que Santa Ángela de la Cruz sigue cuidando a los necesitados. Cada día es una oportunidad para contar a alguien más lo que el cielo hizo en aquella noche número 40. Su rostro arrugado brilla con paz cuando dice, nunca perdí la fe, y Santa Ángela escuchó el llanto de esta abuela. Si estás pasando por tu propia noche oscura, si la medicina ya no tiene respuestas, no dejes de orar. Arrodíllate como aquella abuela, clama con fe genuina, y confía en que los santos interceden ante Dios por ti. Suscríbete a este canal para más historias que fortalecen tu fe y comparte este mensaje con quien necesita creer que los milagros todavía suceden hoy.